Bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a hablar de los tests end-to-end con Cypress. Repasemos una vez más la pirámide de testing, donde en la base vamos a tener nuestros tests unitarios, más arriba los tests de integración y por último los tests end-to-end. En cuanto a los tests de frontend, lo vamos a ubicar en la parte media de la pirámide como vemos aquí. Son test de integración porque comenzamos pidiendo a Testbed que levante un entorno de testing para un navegador. Es decir, podemos levantar un Chrome específicamente diseñado para nuestros tests o en modo headless la simulación del mismo. Pero para hacer test de frontend, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo es la comunicación entre los diferentes componentes de Angular. Hablamos de la vista, el controlador, objetos de dominio y en cuanto al service podemos decidir generar un stub del service para simular cómo es el comportamiento para no terminar pegándole a un backend real, o bien ir un poquito más allá y generar una espía para nuestro objeto HTTP client, pero en el cual queda fuera la comunicación vía HTTP con un backend. Y esta definición de no pegarle a un backend hace que se ubique en la parte media, es decir, que sea un test de integración, pero no de punta a punta o end-to-end, como sería el caso de lo que vamos a ver el día de hoy. Y esto de controlar o no controlar el backend hace justamente que entren esas fuerzas que terminan confluyendo en este yin y yang, ¿no? En esta pelea entre poder tener más control sobre nuestro backend y por lo tanto tener test mucho más resilientes, o poder hacer una prueba que abarque incluso el backend, donde sabemos que muchas más cosas pueden fallar y también hay una lentitud incorporada por el hecho de la comunicación por la red y que el backend tiene que contestar para que el test termine de completarse. Si estamos hablando de la pirámide de test, es importante recordar que los testeos unitarios son los más baratos para ejecutar y los más fáciles de implementar. En este caso estamos mostrando cómo los objetos de dominio implementados en Java dentro del backend van a validar las reglas de juego que impone nuestro negocio. De todas maneras, recordemos que hay una oportunidad para diseñar del lado del frontend donde también podemos tener objetos de dominio y en ese caso tratar de apelar al testeo unitario de los mismos que van a ayudar a mejorar nuestra cobertura en la aplicación. Ahora sí, estamos ubicados dentro de los test de backend, que son test de integración en la parte media de la pirámide, porque MockMVC permite integrar el controlador, el service, el repositorio y nuestros objetos de dominio en la construcción de los tests. Eso requiere la inicialización de una instancia de Spring Boot, con lo cual el test ya demora un poco más en levantar, y para poder tener un juego de datos correspondiente vamos a tener que pedirle al repositorio que cree la información previa para luego poder hacer, por ejemplo, un pedido GET que nos devuelva cierta información. Pero la parte buena es que esa demora en los tests la contrastamos con una amplia cobertura que tenemos de cada uno de estos componentes arquitecturales. Vamos a utilizar Cypress como herramienta para crear nuestros tests end-to-end. Lo vamos a hacer en un proyecto separado del front y del back. Cypress está basado en una VM de JavaScript, al igual que Protractor y Testcafe, que son otras herramientas similares que si querés podés investigar. Y una cosa interesante de marcar es que los tests end-to-end son independientes de la tecnología en la que está construida tu aplicación. Es decir, si estamos probando una aplicación web, no importa si tu frontend está escrito en PHP, en Angular, en React, la herramienta Cypress está preparada para funcionar dentro de un entorno web, así que cualquier aplicación web es pasible de que vos puedas generarle los tests end-to-end. Y llegamos por último a los tests end-to-end. La idea es que los tests end-to-end complementen a los tests de integración y a los tests unitarios. No estamos poniéndolos a luchar entre sí. Entonces, ¿qué van a tratar de hacer los tests end-to-end? Probar todo el flujo y la comunicación entre front y back. Por lo tanto, necesitamos tener el front y el back levantados y, por supuesto, eso implica que van a ser lentos para ejecutar, porque tenemos que simular el pantalleo y tenemos que acompañar
las decisiones de pantalleo con esperar a que el front termine de actualizar, en este caso el binding entre modelo y vista, y también se comunique con el backend y el backend le dé una respuesta. La otra cosa que ocurre es que son costosos de construir y como si alguna vez lo implementó, van a ver que son ampliamente frágiles, ¿no? O sea, por eso cuesta mantenerlos y hay que subir nuestra tolerancia a la frustración, porque es muy fácil también que se vuelvan inconsistentes o lo que se llama un flaky test, un test que funciona perfectamente 3 veces que lo ejecutamos y la cuarta se rompe. Y vamos a construir nuestros primeros tests end-to-end a partir de esta página web externa que está específicamente dedicada para aquellos que quieren hacer sus primeros pasos con Cypress. Veamos la aplicación. Estoy en la página principal, hago clic sobre el input para hacer foco, activo las herramientas de desarrollo, quiero fijarme cuál es el identificador de este input, aquí lo tengo, Search Query Top, y al costado tengo un botón para disparar la búsqueda, así que voy a escribir la palabra dress. Una vez que termino de escribir lo que quiero buscar, fíjense que por un lado nos aparecen los vestidos que están aquí y por otro lado aparece un span con la clase lighter escrito lo que yo busqué. Vamos a levantar entonces los tests end-to-end. Dentro de la carpeta de nuestro proyecto existe, como voy a saber aquí, un run into i que lo que hace es levantar Cypress con el comando Cypress open. Entonces hacemos np run into i y eso nos va a levantar una especie de Chrome donde le vamos a seleccionar los tests end-to-end. Yo voy a seleccionar también en el segundo paso que los levante desde Chrome. Vos lo podés hacer desde distintos navegadores, incluso desde Electron, que es la versión desktop de tu Chrome. Y ahora sí tengo a mi izquierda Visual Studio Code, a mi derecha Cypress levantado. Fíjense que recorre la estructura de tu proyecto y encuentra, por ejemplo, search_dress, que es el archivo que vamos a estar trabajando en este momento. Fíjense que en la primera línea estamos agregando una referencia a la biblioteca Cypress. Eso nos habilita un objeto global que es CY, ¿no? O CY, que tiene, entre otros métodos, el mensaje visit, que es bastante útil en este caso porque nos va a permitir disparar la búsqueda hacia la aplicación. Fíjense que ahora dentro de Cypress lo que está pasando es que como primer paso accedemos a la página en cuestión, ¿no? La página de PHP. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de escribir en este input la palabra dress y luego presionamos el botón de búsqueda. ¿Cómo hacemos eso? Al objeto CY, ¿no? Al de Cypress, al global, le vamos a pedir encontrarlo dentro de este DOM mediante la búsqueda de search query top, que tiene ese ID, ¿no? Dentro del HTML, como hemos visto antes, y le vamos a pedir que escriba la palabra dress. Luego vamos a tener que ubicar al botón. El botón es el que está aquí, ¿no? Para lo cual existe un padre searchbox que tiene un hijo cuya clase es button, al cual le vamos a pedir que se dispare, como todo botón, se dispara mediante un clic, ¿sí? Así que vamos a grabar ahora y fíjense cómo se dispara la URL de la página, hacemos una búsqueda de dress y fíjense que está funcionando perfectamente, la búsqueda se dispara y acá aparece la palabra search dress, ¿sí? Yo me paro aquí y activo con F2 en las herramientas de desarrollo. Podemos ver aquí un poquito más para expandirlo, pero bueno, fíjense que acá tenemos un span cuya clase es lighter, ¿sí? Con lo cual vamos a volver al tamaño anterior, aquí lo tenemos.
Lo siguiente que podríamos hacer es buscar el elemento cuya clase sea lighter y fijarse que contenga la palabra dress. Vamos a grabar. Y en este caso, si todo sale bien, ¿sí?, el test pasa perfectamente porque pudo verificar que la palabra dress estaba aquí. Uno se podría pensar, ¿qué onda si estamos buscando la palabra dress y el backend tarda en responder? ¿Sí? Bueno, supónganse que nosotros estamos buscando exactamente dress 1. ¿Sí? Cuando lo grabemos, el test por supuesto va a fallar, pero una cosa que debería pasar acá, si tenemos suerte, es cierta espera, ¿no? Aquí está. La espera es de 4 segundos para que aparezca un elemento lighter que tenga la palabra dress 1. ¿Sí? Con lo cual hay cierta demora implícita en este objeto de Cypress, ¿no? O sea, cuando yo hago visit, hay una demora entre que yo pido la URL y efectivamente me llega. Cuando yo hago el get de un elemento del DOM, está esperando durante un cierto tiempo. Ese tiempo por defecto es 4 segundos, pero yo puedo aumentarlo o bajarlo si quiero, ¿no? Y lo mismo pasa con el contains, ¿no? O sea, se dispara una búsqueda dentro de un loop, pero esa búsqueda es implícita de manera que yo no tengo que encargarme de absolutamente nada más que buscar explícitamente un elemento del DOM por clase o por ID, o bueno, como vamos a ver más adelante, por data test ID. Repasemos lo que acabamos de implementar. Los tests siguen el formato de Mocha y Chai, que es el framework que ejecuta por detrás Cypress. Por otra parte, tenemos un objeto global, CY o CY, que tiene varios mensajes útiles. El primero que hemos visto era visit para navegar a cualquier página que puede ser interna o externa. Luego tenemos CY_GET, el mensaje que permite buscar un elemento dentro del DOM. Por último, la variante de get, visit y contains que estamos usando aquí trabaja con un timer o trabaja dentro de un loop, de manera de proveer a una funcionalidad para manejar operaciones que corren en forma asincrónica, como por ejemplo la búsqueda de una URL o un elemento dentro de una página. Eso puede tardar eventualmente en cargarse, pero Cypress por abajo lo que está haciendo es darnos tiempo a que el elemento aparezca. Vamos ahora a diseñar los tests end-to-end de la aplicación de tareas que repasaremos por si no lo tenemos tan fresco. Tenemos la aplicación levantada, creamos una tarea nueva donde, por ejemplo, digamos que queremos aprender Cypress. Lo vamos a hacer para la iteración 8. Podríamos asignarlo a alguien, pero vamos a hacerlo después porque es justamente lo que vamos a tratar de simular en nuestros tests. Lo vamos a pensar para la fecha del 25 de octubre, al momento de hacer este video, y guardamos la tarea. Acá aparece aprender Cypress, la vamos a asignar porque no podemos cumplirla de otra manera. Se la vamos a asignar a Nahuel Palumbo, un amigo de la casa, lo guardamos y ahora sí ya la podemos cumplir. Esto es básicamente lo que vamos a simular con nuestros test unitarios, agregando una pequeña cosita que es la eliminación de la tarea al final a partir de este endpoint que podemos visualizar aquí. Lo vamos a hacer directamente pegándole al endpoint de delete. Una cosa importante es que para poder ejecutar los tests end-to-end vamos a tener que levantar el frontend en el puerto 4200 y el backend en el puerto 9000. De otra manera no va a funcionar. Entonces tenemos el backend en IntelliJ, que fíjense que está levantado en el puerto 9000 nomás. También tenemos el front en el puerto 4200 que acabamos de mostrar. Y luego los tests de Cypress. Entonces vamos a tener aquí en Visual Studio Code el proyecto de Cypress y además
tendremos aquí, fíjense, el archivo de lista de tareas listo para ejecutar. Fíjense lo primero que nos pasa cuando queremos ejecutar el archivo de lista de tareas. Se está quejando de que no puede visitar la página barra, ¿sí? Porque estamos asumiendo aquí que localhost 4200 es nuestro frontend, pero en el before each estamos tratando de visitar la página barra, y una de las cosas que habíamos previsto en la configuración es que nuestra URL base fuera localhost 4200. Eso implicaba que si nosotros decimos anda a la URL barra, eso debería ser el home de nuestra dirección localhost 4200, ¿no? Pero para eso lo que tenemos que hacer es configurar esa URL base, con lo cual, bueno, fíjense que en cuanto grabé el archivo de configuración, me volvió a recargar la página, ¿no? Cerró violentamente el navegador y me pidió recargar la página. Ahora sí puedo minimizar este examples, volver a lista de tareas, y ahora al menos ya puedo levantar la aplicación de tareas, ¿no? Fíjense cómo esto levantó perfectamente bien, ¿no? Pero tengo aquí por el momento un test definido absolutamente vacío. Y una cosa interesante es que estamos previendo un escenario en el cual vamos a crear una tarea, la vamos a asignar y la vamos a cumplir. Es decir, diferente es la estrategia que utilizaríamos para probar, por ejemplo, que se puede cumplir una tarea en un test unitario, donde yo crearía, por ejemplo, una tarea que está al 100% y no se debería poder cumplir, una tarea que está al 0% o al 90% y debería poderse cumplir, ¿no? Ahí yo pienso en las clases de equivalencia y trataría de ser más bien corto en mis aserciones, ¿no? Tratar de tener una tarea en un determinado estado. Aquí nosotros vamos a generar una tarea de cero, la vamos a asignar y por último la vamos a cumplir. Es decir, vamos a hacer un test que implica varios pasos, son varias líneas. ¿Por qué? Porque los tests end-to-end demoran en ejecutarse. Entonces, una buena estrategia es tratar de cubrir, en este caso, el camino feliz. Es decir, lo que nosotros queremos es que no estemos sujetos a que nuestro backend cambie y eso rompa nuestros test de Cypress, ¿sí? Es decir, si yo estoy compartiendo el backend en un entorno de preproducción, entorno de staging o como lo llamen, y tengo la aplicación levantada y algún usuario está testeando y modifica la descripción de alguna tarea o elimina una tarea que justo es la que estoy tomando yo, eso puede hacer que mi test se rompa porque asume que, por ejemplo, podría ser una búsqueda de una tarea que contenga la descripción X o Y. Entonces, por el contrario, lo que nosotros vamos a tratar de armar es un flujo completo en el cual creamos una tarea, vamos a verificar que fue correctamente creada, luego la vamos a asignar. Es decir, podríamos crear una tarea ya asignada, pero eso sacaría del flujo el ir de la pantalla principal a la de la asignación. Una vez que la asignamos, vamos a verificar que la tarea está asignada a la persona que nosotros queremos. Y sabíamos anteriormente que no estaba asignada, con lo cual es un test un poco más interesante. Luego vamos a cumplir la tarea, vamos a verificar que esté cumplida. Si la tarea la creamos al 0%, es otro buen detalle de nuestro test. Y por último, vamos a limpiar todo lo que hicimos eliminando la tarea. Esto permite que ejecutemos tantas veces como nosotros queramos este test sin afectar ni los datos que están en el área de staging, ni tampoco los sucesivos tests que nosotros queramos correr. Lo primero que queremos hacer es crear una nueva tarea, por lo cual vamos a tener que presionar este botón. Si no estamos seguros, por supuesto, se activan las herramientas de desarrollo. Nos posicionamos dentro del botón crear nueva tarea, que está por aquí. Y el crear nueva tarea tiene un data test ID nueva underscore, perdón, guión medio tarea. ¿Sí? Entonces será exactamente ese elemento del DOM el que vamos a buscar por test ID. Ya creamos una función de alto nivel que recorre el DOM y busca por test ID. Con lo cual vamos a hacer la búsqueda de ese botón y vamos a esperar que haga clic. Eso debería llevarnos a la pantalla de nueva tarea.
Vamos a hacer la grabación para que veamos que efectivamente nos lleva a esta pantalla en la que se crea una nueva tarea. Entonces ahora lo que sigue es, bueno, lo mismo, tratar de buscar los elementos de acuerdo a cómo están dispuestos dentro del DOM, en particular data test ID descripción. Me va a permitir ejecutar, por ejemplo, este input, ¿no? O sea, vamos a tipear, aprender Cypress en este caso. Y vamos a hacer lo mismo con la iteración, ¿no? Pero vamos a poner la iteración 8, como habíamos escrito recién, ¿no? Una vez que tenemos la descripción y la iteración, vamos al porcentaje de cumplimiento. Podemos dejarlo vacío, o sea, lo vamos a dejar como viene por defecto, que es 0. En la fecha, que es otro de los datos obligatorios, vamos a escribir cualquier fecha. Y por último, lo que vamos a hacer es pedirle que se guarde, ¿no? Para lo cual voy a copiar este otro botón. En este caso, lo que vamos a hacer aquí es guardar. Cuando hacemos eso, vamos a ver lo que termina pasando, ¿no? O sea, acá fíjense que se termina generando y miren aquí cómo apareció, ¿no? El elemento aprender Cypress, donde estaba asociado nuestro amigo el Rasta, y que quedó al 100% porque es el testeo que hicimos previo a la ejecución de este test end-to-end, y ahora este que no tiene asignatario y está al 0% porque es justamente el que acabamos de escribir aquí. Vamos a restartear el backend para tener bien visible que solamente se crea una tarea aprender Cypress, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es volver a ejecutar los tests aquí, run all test, pero vamos a hacer uno solo, que es el que tenemos aquí, y fíjense cómo acá apareció aprender Cypress, iteración 8, y desapareció el que habíamos creado previamente. Algo bastante interesante que tiene Cypress es que nos permite ver el estado final en el que quedó la aplicación, pero también podemos ver los estados por los que va pasando, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos pidiendo que escriba la palabra iteración 8 sobre este input, ¿no? Entonces, si yo hago clic aquí, fíjense que inicialmente teníamos como el placeholder, ¿no? El input estaba vacío, y una vez que terminó de ejecutarse este comando, nos quedó iteración 8 en este elemento, ¿no? De la misma manera, cuando nosotros nos posicionamos aquí en la búsqueda del botón guardar y en el clic, podemos ver cómo previamente lo busca y luego cuando lo cliquea termina generando la llamada al post de nuestro endpoint, y eso luego dispara una nueva URL a la que finalmente llegamos aquí. Si nos paramos en el comando que escribe aprender Cypress dentro de la descripción y activan con F12 las herramientas de desarrollo, van a ver información contextual de todos los eventos que se produjeron, por ejemplo, los eventos de mouse que fueron necesarios para poder, por ejemplo, hacer clic sobre el elemento del DOM, o bien todas las teclas que se fueron escribiendo para terminar formando como descripción aprender Cypress, ¿no? Así como sobre qué input se estuvo trabajando. Otra de las virtudes que tiene CY como objeto global es entender el mensaje post, que nos permite pausar y hacer un paso a paso, una especie de debugger interactivo dentro de nuestros tests end-to-end. Lo vamos a activar aquí porque ahora lo que vamos a querer hacer es preguntarle, una vez que volvemos a nuestra pantalla principal, si podemos encontrar algún elemento del HTML que sea un TR, y en particular si el último elemento contiene la descripción aprender Cypress, ¿no? O sea, alguno de los elementos de nuestro TR de la tabla contiene alguna columna, un TD, cuya descripción sea aprender Cypress, ¿no? Y podríamos después externalizarlo en un string. Pero primero
Veamos a ver si esto funciona. Entonces, grabamos, eso dispara nuevamente la ejecución de los tests. Fíjense que lo primero que se tiende a mostrar es la tarea aprender Cypress que acaba de aparecer acá. Pero estamos pausados, así que todavía no estamos haciendo esa búsqueda. Acá lo estamos viendo, así que no debería haber nada de qué preocuparse. Así que podemos avanzar directamente hacia el final del test o hacer un paso a paso, ¿no? O sea, mediante este otro iconito, ¿no? Como en realidad hay un solo paso, vamos a ejecutar el assert y el assert termina funcionando, ¿sí? En este caso. Restartemos el backend y veamos ahora el pequeño cambio que hicimos en Visual Studio Code. Generamos una nueva constante donde ponemos el valor de la descripción de la tarea que nos va a servir para crearla por un lado y por otro lado para buscarla luego. Entonces le sacamos también la pausa y lo que hacemos ahora es disparar la ejecución del Station2End grabando el archivo. Entonces fíjense que llegamos a la creación de la tarea y sin embargo, pese a que acá estamos viendo que aparece aprender Cypress dentro de la tabla, cuando hacemos clic acá, resulta que el backend todavía no nos respondió. Es decir, esto es algo que parece mentira, ¿no? Estuvo funcionando antes y ahora no funciona. De hecho, fíjense lo que pasa ahora si yo agrego la pausa, ¿no? Antes de eso, fíjense que el timeout me da, tras 4 segundos de intentar buscar dentro de esta tabla, una columna que contenga la descripción aprender Cypress. ¿Sí? No está apareciendo porque, bueno, funcionó perfectamente bien la creación, ¿no? Así, si yo activo las herramientas de desarrollo, van a ver que yo estuve mandando la información de mi objeto. Bueno, esto es el header. Pero en el body, fíjense que me devuelve el ID nuevo. ¿Sí? Eran 4 tareas, así que aparece un nuevo ID 5 con la descripción aprender Cypress. Así que no hay un problema en el alta, solo que lo que ocurre es que cuando yo mando al backend a pedir la lista de tareas, ¿no? Aquí de nuevo activamos las herramientas de desarrollo, fíjense que dentro del body lo que yo tengo es justamente las 5 tareas, ¿sí? Pero esas 5 tareas van a demorar hasta que termine de cargarse la página, ¿no? Y lo que termina pasando es que la página inicialmente carga vacía porque se dispara el get demasiado rápido y no se llega a volver a mandar el segundo get. Algo que ahora podríamos ver si activamos una pausa en el medio. Fíjense que esta pausa ya permite que el test pase, ¿no? Vamos a hacer un resume, ¿no? Y fíjense que cuando estoy buscando la columna aprender Cypress aparece perfectamente. La situación que acabamos de encontrar es bastante frecuente a la hora de desarrollar los tests end-to-end y suelen ser bastante frustrantes, ¿no? Y tienen que ver con los mecanismos por los cuales se sincroniza la información entre front y back, generalmente cuestiones asincrónicas, ¿no? Sumadas a ciertas demoras que ocurren en la forma en que nosotros operamos el sistema, dado que somos seres humanos, versus la automatización que hace que se disparen las cosas demasiado rápido. ¿Y cómo podemos resolver este problema de flakiness? Es decir, la inconsistencia que presenta la aplicación a la hora de correr los tests end-to-end. Por supuesto, no podemos dejar la pausa como una forma de, bueno, cuando lleguemos a la pausa hay que hacer que alguien le dé clic al botón de continuar. Pero sí tenemos la posibilidad de introducir una demora. Por ejemplo, una pequeña demora de 250 milisegundos, tras lo cual se hace la búsqueda de la descripción de la nueva tarea dentro de la aplicación. Vamos a ver si esto resuelve el inconveniente de nuestros tests. Vemos que sí, efectivamente esa pequeña demora hace que se cree la tarea y luego la podamos recuperar. Para estar seguros, dado que esto
me ha pasado varias veces. Vamos a arrancarla de cero porque la existencia de tareas anteriores, eh, en este caso, dado que todavía no estuvimos eliminando la tarea una vez que la creamos, puede hacer que aparezca un falso positivo, ¿no? Entonces, acabo de restartear el servidor, vuelvo a ejecutar los tests y fíjense que una vez más, con la opción de esperar esos 250 milisegundos, los tests pasan correctamente. Repasemos un poco lo que nos acaba de pasar. Hemos visto anteriormente que el mecanismo de los métodos visit, get o contains introduce un loop de búsqueda en el cual estamos durante ese tiempo buscando que el frontend nos responda de una determinada manera. El mensaje wait permite introducir la demora necesaria para que nuestra aplicación responda tal cual lo esperan los tests end-to-end, y de esa manera podemos resolver la inconsistencia de nuestros tests que a veces pueden pasar y a veces no. ¿Es considerado un anti-pattern? Sí, pero dado el estado del arte actual de los tests end-to-end, es una herramienta que a veces hay que echar mano sin demasiados miramientos. Si en tu aplicación estás teniendo muchos inconvenientes, Cypress Slowdown es una biblioteca que permite introducir mensajes wait sucesivos intercalados entre cada uno de los comandos de Cypress. Y si quieres ver cómo funciona, podemos agregar aquí una demora de 300 milisegundos entre cada uno de estos comandos de Cypress. Para lo cual tenemos que hacer el import de la biblioteca y grabar. Y aquí vas a ver cómo está tardando bastante más, ¿no?, cada una de las instrucciones que se pide de Cypress. Y eso permite resolver el posible flakiness de tus tests, pero también trae una demora aparejada, por ejemplo, aquí de 7 segundos, que si yo la elimino, si yo la comento aquí, vas a poder ver que tarda bastante menos, ¿no? O sea, tarda 2 segundos y estás ahorrándote 5 segundos. Por lo que la recomendación es solo utilizarlo si realmente es necesario. De lo contrario, por supuesto, sigue siendo un anti-pattern. Vamos a asignar ahora la tarea, para lo cual podemos activar aquí las herramientas de desarrollo y buscar el elemento. Está muy chiquitito, pero pueden ver el botón. No se me abre, ahí está. El botón tiene como ID asignar modal, pero también un data test ID asignar _4. Es decir, tenemos un tema aquí que implica, tenemos que saber cuál es el ID de la última tarea que nosotros estuvimos asignando, o bien podemos trabajar dentro del último TR con el ID asignar modal que tenemos aquí. Vamos a hacer eso último porque es más fácil de trabajar para no tener que interceptar del backend cuál es el último ID. O sea, podríamos hacer eso, ¿no? Podríamos estar escuchando o interceptando los pedidos que vengan del backend con un post y saber cuál es el ID de la tarea que agregamos. Pero eso es un poquito más de trabajo, así que lo que vamos a hacer simplemente aquí es, para asignar la tarea, utilizar el objeto GUI nuevamente. Vamos a pedirle de la tabla en la última fila, y lo que vamos a hacer aquí es buscar el elemento dentro de la fila cuyo ID sea asignar modal y vamos a hacerle clic. Una vez que hacemos clic, eso nos lleva a la pantalla donde podemos seleccionar cualquiera de las personas, ¿sí? Eso va a requerir que cambiemos el asignatario a una persona nueva. Vamos a poner persona asignada. Sí, esta persona asignada también vamos a definirla ahora como una constante. Entonces, persona asignada que sea Nahuel Palumbo. Una vez que terminamos de hacer esto, lo que vamos a hacer es un clic en el botón de guardar. Y cuando terminamos aquí, lo que vamos a hacer es
al volver tenemos que chequear que la persona a la cual nosotros le asignamos la tarea esté dentro de alguno de los TD. Así que, bueno, haremos eso. Pero primero grabemos a ver si pasa correspondientemente el test. Bueno, fíjense que de la última tarea, ¿sí? Se ve muy chiquitito, vamos a tratar, no estoy ubicado en el lugar correcto, acá. Bien. Fíjense que Nahuel Palumbo aparece asignado en la última tarea, ¿no? O sea, por lo menos en forma visible ya lo estamos viendo. Y lo que vamos a agregarle como cosa interesante es, fíjense que si yo busco Cypress aquí, me está filtrando todas las tareas que contengan aprender Cypress en este caso. Entonces vamos a hacer eso mismo, para lo cual vamos a hacer un get by data test ID de tarea buscada, donde vamos a tipear el valor. Vamos a buscar o aprender Cypress, así, o por supuesto aprovechar que tenemos la descripción de la nueva tarea aquí. Una vez que hicimos la búsqueda, lo que vamos a hacer es, una vez más, obtener la última fila y buscar que Nahuel Palumbo, es decir, la persona asignada, esté dentro de alguno de los TDs correspondientes. Vamos a grabarlo y vamos a ver si el test pasa. El test, por suerte, pasa perfectamente. Agregaremos a continuación el cumplimiento de la tarea, para lo cual esto es bastante sencillo. Vamos a pedirle a esta última fila que nos encuentre el botón asociado a cumplir la tarea. Es este. Tiene un ID cumplir tarea. Le pedimos que haga clic sobre él y luego lo que vamos a testear es que la fila, la última fila, tenga un TD que contenga 100,00. Eso prueba que el frontend está formateando con los decimales de acuerdo a nuestro local. Vamos a hacer la grabación que disparan los tests y fíjense que efectivamente queda al 100% la tarea. Y lo último que vamos a hacer es pedirle a nuestro backend que elimine la tarea. ¿Cómo lo vamos a hacer? CY o CY como objeto global entiende el mensaje request, en el cual fíjense que nosotros le podemos pasar directamente la URL o bien primero indicar cuál es el método de HTTP que vamos a utilizar, en este caso delete, y luego, dado que le vamos a pegar al backend, no vamos a estar utilizando 4200 sino 9000. Entonces haremos localhost 9000 tareas y le vamos a pasar dentro de la URL la descripción de la nueva tarea. Esto lo podemos ver en el backend aquí. Fíjense que localhost 9000 está implícito, tareas y la descripción de la tarea. Entonces haremos eso y una vez que termine de ejecutarse nos va a devolver una respuesta. Esa respuesta esperamos que sea, bueno, el estado, ¿no?, de la respuesta debería ser igual a 200. Restarté el servidor, mando a correr nuevamente los tests cuando grabo y vemos aquí que pasa exitosamente. Incorporamos aquí este assert que prueba que se borró la tarea correctamente. Podemos levantar el frontend por separado y fíjense que aquí no aparece ninguna tarea que diga en la descripción aprender Cypress. Podemos volver a ejecutar los tests y luego de 3 segundos fíjense que lo último que está mostrando es lo último que surgió de la interacción de pantallas, pero si yo vuelvo otra vez al frontend, acabo de
volver a pedir las tareas, siempre aparecen las mismas 4 tareas iniciales y no aparecen ninguna de las tareas que pudieran haberse creado dentro de los test end-to-end. Esta es un poco la idea inicial que habíamos planteado de dejar en el mismo estado nuestro backend. Un detalle interesante que podemos ver aquí es que podemos extraer como constante la última fila aquí para, por ejemplo, no tener que repetir una y otra vez esta idea, ¿no? No obstante, dado que recordemos que cy.get, ¿no? O sea, la llamada al get del objeto de Cypress requiere un loop en el cual se está buscando el elemento DOM cuando aparezca, no podemos reutilizar eso en una variable para, por ejemplo, hacer la búsqueda del botón que nos permite asignar, ¿no? Lo que va a pasar aquí es que al tratar de hacer la búsqueda del botón de asignación no lo va a encontrar, porque esto hace el cálculo de la última fila respecto al momento en el que se llamó el get, ¿no? Con lo cual esto no funciona dado digamos, que pasan cosas por abajo de Cypress que son muy felices para nosotros, pero que digamos, se rompe el encantamiento cuando queremos hacer este tipo de cosas. En lugar de eso, lo que vamos a hacer aquí es este concepto de la última fila la vamos a definir como última fila de esta manera, ¿no? Entonces se va a estar refrescando ese concepto de última fila mediante un cy get, y lo vamos a poder estar usando aquí, también aquí, también aquí y por suerte también aquí, ¿sí? Entonces, en lugar de hacer cy.get_dtr.last, ¿no? Podemos hacer una consulta lo suficientemente compleja y guardarla dentro de una referencia de esta manera, as última fila. Lo vamos a guardar, no estoy seguro si era @última fila o no, sí, era exactamente as última fila, y luego la referenciamos mediante get @última fila. Entonces eso lo que hace es busca esta definición y la vuelve a ejecutar una y otra vez. Fíjense cómo los tests pasan correctamente. Hagamos un breve repaso de las estrategias recomendadas a la hora de construir tus tests end-to-end. Lo primero que te decimos es no buscar alta cobertura, dado que los tests end-to-end son costosos de armar. Tener en cuenta todas las clases de equivalencia nos puede llevar a un gran tiempo para poder tener tests que además van a ser frágiles y muy difíciles de mantener. Entonces tenés que apuntarle a los casos más frecuentes. Posiblemente lo primero que uno haga es tratar de cubrir el camino feliz, el happy path. Y otra cosa en el que se diferencia bastante de los tests unitarios, ¿no? Donde no buscamos que haya dependencia en los tests unitarios, sí pasa eso con los tests end-to-end, donde fíjate que al probar el circuito completo en caso de uso estuvimos creando una tarea, luego asignándola, buscando las tareas para luego cumplirlas, y por último incluso eliminamos la tarea para dejar en un estado limpio el backend, ¿no? Por otra parte, en cuanto a búsqueda de los elementos web, todo lo que aprendimos en los test de frontend nos sigue sirviendo, ¿no? En el mejor de los casos, tratar de hacer una búsqueda por data test ID. Cuando no se puede o cuando la cuestión se pone más áspera, podemos recurrir a otras formas de búsqueda como clase o ID. Por último, cosa importante, tratar de abstraer flujos, tratar de subir el nivel de lo que testeamos de manera que sean comprensibles los comandos a alto nivel como crear una tarea, login, etcétera. Es bastante útil y va a ayudar a que tus tests sean más mantenibles. Y así llegamos al final de un nuevo video. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente.